Bendiciones, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta cada uno de ustedes donde quiera que se encuentre. Esta es la segunda parte del regreso de nuestro Señor Jesús el Cristo, que es inminente. El regreso de nuestro Señor Jesús el Cristo es inminente. Esta es la segunda parte. De antemano les doy gracias por sacar ese tiempo tan precioso para escuchar esta enseñanza. Es demasiadamente importante. Entonces, veíamos en la primera parte, en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 14 y 15, y decía de la siguiente forma. Lo leíamos con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y dice de la siguiente forma. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Dios nos muestra que ese valle de la decisión nos está mostrando que allí está la iglesia. Esa iglesia que está plácidamente dormida en este tiempo. Dice, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Nosotros veíamos y decíamos que de veras que estamos en los últimos tiempos, porque el regreso de nuestro Señor Jesús el Cristo es inminente, hermanos y hermanas. Todo está dado para que el mismo diablo y los demonios lo reprenda, coloque ese gobierno totalmente satánico a gobernar esta tierra. Pero cuando eso ocurra, ya nosotros no estaremos aquí. La iglesia habrá partido con Jesús el Cristo. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que nadie se quede. Dice la palabra del Señor y escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. La parte final, parte B, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Que esa iglesia que está totalmente dormida, esa iglesia que no tiene ningún compromiso, todos lleguemos a ese arrepentimiento. Veíamos al principio que multitud de almas están en ese valle de la decisión. Esas almas que hacen parte de esa iglesia que está dormida plácidamente. Y si no tomamos la ofensiva contra Satanás y los demonios, esas preciosas almas se perderán por toda una eternidad en el infierno. Santo, santo, 7 veces santo al que está sentado y al que ha de venir, dice la palabra del Señor. Yo te pregunto, hermano, hermana, tú que estás de la mano del Señor, porque Dios nos manda, nos está hablando a nosotros, a la iglesia, que intercedamos, que oramos por la iglesia, que ayunemos, que hay que ayunar, que hay que interceder, que hay que orar, porque en el instante en que nosotros nos colocamos delante de Dios y el hombre por esa iglesia, también nos colocamos en línea con el mismo diablo y los demonios nos reprenden. Porque Él no va a querer que Dios bendiga a su iglesia, porque Él sabe que le queda poco tiempo. Así lo dice en el libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 12. El diablo y los demonios saben que les queda poco tiempo, porque todo está dado para que Jesús el Cristo llegue en este momento. Y Dios quiere que tú no te quedes, sino que todos nos vamos. ¿Estás tú dispuesto a convertirte en un obrero en esta cosecha? La palabra del Señor lo dice y escrito está en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 2 en adelante, dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por lo tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y en este instante Dios le está hablando a la iglesia, a ti hermano, a ti hermana que estás viendo esta enseñanza. Hay que orar, hay que orar. ¿Estás dispuesto a convertirte en ese obrero? La palabra es clara y nosotros lo veíamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 29. Decía, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice la palabra, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta palabra lo hablamos en la vez pasada, en la enseñanza pasada. La palabra potencias, traducida del griego, ¿qué significa? Son poderes espirituales, se refiere a principados, a gobernadores, a reyes de las tinieblas. Esos son, dice, los poderes espirituales que se conmoverán, se sacudirán. En otras palabras, está hablando de demonios terribles que serán desatados y traerán terror y aflicción a la tierra. Así lo dice la palabra del Señor en el
en el libro de- en el libro allí en Judas, allí lo habla del Señor. Vamos para allá, vamos a leerlo. Judas, capítulo, bueno, Judas no tiene no tiene capítulos. Dice, Judas 6 dice de la siguiente forma: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado a la oscuridad de prisiones eternas, para el juicio del gran día. Nosotros miramos los aconteceres, lo que está ocurriendo a nivel mundial, lo que está ocurriendo, todas las cosas que están sucediendo. Entonces ya nosotros tenemos que estar pendientes de esto, porque en cualquier momento tenemos que estar preparados. Cristo viene. No nos confiemos, no te confíes, iglesia, que no, que faltan todavía eh, mm, muchas profecías por cumplirse. No, no te confíes a eso. La palabra del Señor dice que ni aun los ángeles, ni aun el mismo Cristo sabe cuándo es la hora, solamente nuestro Padre. Pero nos está dando a nosotros, a la iglesia, esas señales. Nosotros vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 26, dice: los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. El diablo y sus demonios, las huestes de maldad, todos serán conmovidas. Ellos se están sacudiendo. Entonces nosotros miramos, estamos viendo que la venida del Señor Jesús, el Cristo, es inminente. Nosotros podemos ver que las fuerzas espirituales, las fuerzas demoníacas de maldad están organizadas como un ejército. El mismo diablo con los demonios están organizados. Los principados son generales demoníacos que tienen la vigilancia sobre las naciones. Los poderes, los gobernadores de las tinieblas, ellos, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, demonios encargados del sistema mundial de Satanás, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, son demonios encargados de la religiosidad. Nosotros vemos que este es un mundo totalmente religioso. Aquí hay religiones para todos los gustos, hay santos, hay vírgenes para todos los gustos. Y ahora nosotros vemos la apostasía tan tremenda, lo que están predicando a través de las redes sociales, a través de la prensa hablada y escrita. Da tristeza, pero eso es profético, eso tiene que cumplirse, porque la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo es inminente. Nosotros miramos lo que está pasando en estos últimos años, tiene que ver con el desatar de las huestes espirituales en las regiones celestes. Lo veíamos allí en la carta de Judas. Son demonios que han sido confinados allí en las cárceles de la oscuridad, pero que están siendo desatados, porque la venida de nuestro Señor Jesús Cristo es eminente. Entonces nosotros miramos que las huestes espirituales en las regiones celestes, la maldad reinante será el reflejo, o es el reflejo del desatar espiritual. Yo lo decía en la enseñanza pasada, miremos la abominación, lo que ocurrió y lo que ocurrirá, eso no es nada. En la ciudad de Medellín, Colombia, solo pasaron por las redes sociales, por la prensa hablada y escrita, cuando un notario, un juez, casa en matrimonio a 3 hombres. Eso es abominación. Cuando Dios dice en su palabra, y escrito está en el libro de Génesis capítulo 1 versículos 26 y 27, dice que Él los creó a su imagen y semejanza. Varón los creó, varón y hembra los creó. Él constituyó la familia. Pero el mismo diablo con los demonios, que el Señor los reprenda, Él sabe que le queda poco tiempo y sabe que la humanidad entera está en rebeldía y la iglesia también está en rebeldía. Por eso Dios está diciendo: despierta, iglesia, despierta, iglesia. De Dios son las constelaciones, eso es todo lo que hay en el universo, Él creó todo. Y la palabra nos dice, y escrito está: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo puede invocar a aquel al cual no han creído? Así lo dice la palabra del Señor. Lo dice en el libro de Romanos, capítulo 10, del 13 en adelante. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero no todo aquel tiene la autoridad de invocar el nombre del Señor, de ese Dios grande y poderoso,
aquel que creó los cielos y la tierra con su gran poder, lo dice Dios en su palabra en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, aquel que creó los cielos y la tierra con su gran poder, aquel que hizo con su brazo extendido los mares, los ríos, las grandes lumbreras, aquel Dios que con el diluvio rayó, acabó con esa humanidad perversa, con esa humanidad rebelde, porque la palabra dice que así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Así lo dice en el libro de Génesis. Estarán bebiendo, comiendo, casándose y dándose en casamiento. Así será la venida del Hijo del Hombre. Yo te digo, hermano y hermana, despierta. La palabra es clara y nos dice, vamos a la palabra del Señor, vamos al libro de Joel, dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Así dice la palabra del Señor. Ahora, si nosotros miramos aquí en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, siempre lo he leído, dice de la siguiente forma, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Pero dice en el capítulo 8, dice, versículo 8, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Así dice Dios en su palabra. Y nosotros miramos que esta palabra profética, Daniel no la entendió y se vino a revelar a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Cuando dice que los unos correrán de aquí para allá y los otros de allá para acá, siempre lo he explicado. ¿Por qué? Porque el regreso de nuestro Señor Jesús el Cristo es inminente. Por eso es el azar, esa es la picazón en el oído. Por eso es que hay tanta apostasía. Por eso es que hay tanta maldad, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Porque el regreso de nuestro Señor Jesús el Cristo es inminente y en cualquier momento puede llegar el Señor. Cuando Él venga por la iglesia, se lleva también el Espíritu de Dios al Espíritu Santo. Y esto queda gobernado por ese gobierno netamente satánico. Nosotros lo veíamos aquí en el libro de Daniel, Daniel 12:4. Y que la ciencia aumentará, y siempre lo he manifestado. De los años 80 para acá la ciencia ha aumentado 100%. La ciencia no es mala, la ciencia es buena, sabiendo utilizar, porque nosotros como sus hijos, como hijos de Dios, la utilizamos para el expandimiento del reino de los cielos en la tierra, porque dice Dios en su palabra, y escrito está en los evangelios, que Él no vendrá hasta que esta palabra no se predique hasta la última criatura en la tierra. Pero yo tengo ese privilegio, gloria al Señor, de que esta enseñanza se ve hasta en la parte más remota de la tierra, a través de estas redes sociales. Hermano y hermana, amigo y amiga, el regreso de nuestro Señor Jesús es inminente. Despierta, iglesia. Intercedamos los unos por los otros, por esa iglesia. Yo voy a hacer una oración. A ti, amigo, tu amiga, porque sé que esta palabra te ha tocado tu corazón. Repite conmigo. Reconozco que estoy apartado de ti, Señor. Hoy me arrepiento. Límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste, Señor. Creo, Señor, que tú estuviste muerto en una cruz 3 días y que al tercer día Dios el Padre te levantó entre los muertos. Por eso vivo. Abro mi corazón para que seas tú entrando y haciendo esa persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por salvar mi vida. Amén. Si tú has hecho esta oración, has dado un gran paso. La palabra del Señor nos dice, y escrito está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice de la siguiente forma, vamos a leerlo. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos sus hijos de Dios. Y tú eres uno de esos, porque acabas de hacer esta oración. Coloca tu nombre allí, yo quiero orar por ti. La palabra dice, y escrito está, que Él va añadiendo todos aquellos que van a ser salvos todos los días a la congregación. No desplaces tu cursor hacia abajo. Cualquier comentario, hazlo. Esto sirve para edificación de la iglesia. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. El regreso de nuestro Señor Jesús, el Cristo, es inminente. Iglesia, despierta porque estás plácidamente dormida. Amén.